Buenas tardes a todos, gracias por seguir con nosotros. Espero que hayan tenido tiempo de comer y vamos a seguir con nuestro programa de hoy, con el webinar que se titula ¿Cómo tener una entrevista exitosa? Para eso tengo el gusto de presentarles al señor Laurent Mandato, director de la agencia de contratación FIGHT, y al señor Franck Maillet, de PM en Business Development Sourcing, quienes les brindarán sus consejos para salir airosos de una entrevista de trabajo. También contamos con la participación de Malika Croto, agregada en prospección y promoción en la Delegación General de Quebec en México, quien explicará cuáles son los aspectos específicos a tomar en cuenta para pasar una entrevista de trabajo para una empresa quebequense. Adelante, Franck y Laurent. Muchas gracias, Delfín. Bienvenidos. Gracias a todos por su asistencia. Y pues como les comentaba Delfín, seguimos con este día viendo el francés como puerta de acceso al empleo. Y les hablamos desde una compañía que se llama Morgan Phillips. Está Franck conmigo. Franck se encarga de una unidad de negocio que se llama Sourcing, que también se dedica 100% al reclutamiento. Y lo que les queremos transmitir hoy principalmente son justo nuestros consejos después de muchos años de experiencia viendo entrevistas tal cual. De hecho, es nuestro trabajo organizar esas entrevistas y viendo gente que tiene entrevistas exitosas, entrevistas que a lo mejor no son tan exitosas, darles nuestros consejos sobre cuáles son esos criterios que hemos detectado a través del tiempo que hace que una entrevista se vuelva una entrevista exitosa, para que cuando busquen trabajo, pues tengan esos consejos a la mano y los puedan usar. Entonces, les vamos a compartir una presentación. Listo. Perfecto. Y entonces vamos a hablar de cómo tener una entrevista exitosa. Creo que lo primero para saber cómo tener una entrevista exitosa es preguntarse qué es lo que buscan las empresas. Y en ese sentido, de hecho, hoy vamos a ver dos cosas. Vamos a ver primero, porque para tener una entrevista exitosa, muchos van a estar de acuerdo conmigo, lo primero tenemos que conseguir esa entrevista. Para conseguir esa entrevista, muchas veces eso se basa en sus skills, en lo que vemos aquí en la primera parte, y en lo que básicamente vamos a llamar el CV. Vamos a ver entonces todo un blog dedicado a cómo justo construir un buen CV, cómo llamar la atención del reclutador para que él nos invite a entrevista. Y en segunda parte lo que vamos a ver es una vez que ya estamos en la entrevista, y ahí es el dibujo que tienen con esta personita amarilla que salta y que se demarca del resto, es justo que hace que al final ahí podemos diferenciarnos, podemos crear un buen recuerdo dentro de la mente del entrevistador y que al final no nos vea como un candidato más, sino como el candidato. Ahí vamos a hablar muchísimo de soft skill y también justo de todo el tema de actitud y lo que han escuchado y escuchan mucho actualmente, seguro la palabra la conocen, lo que llamamos match cultural con las empresas entre un candidato y una empresa, es justo esta parte. Entonces analizaremos los dos, primero la parte de hard skill, con cómo tener un buen CV y llamar la atención del reclutador, y finalmente la parte de soft skill para saber cómo tener esa entrevista exitosa. Ya que sabemos que Laurent les explicó lo que están buscando las empresas, creo que podemos ir un poquito más a detalle. Justamente como mencionó Laurent, los hard skills son básicamente lo que podemos encontrar en un CV, ¿no? La información bruta, los estudios, lo que han hecho, etcétera. Y la parte soft skill, hablando más allá de su personalidad, actitudes y los drives, ¿no? Que les definen como persona. 70% de los contratantes consideran que los soft skills son tan importantes como los hard skills. Literal, la parte del CV, ahí en su CV aparecen todos sus hard skills. Entonces, el reclutador, en primer lugar, cuando ve su CV, va a identificar, va a filtrar estos skills, estos hard skills. Entonces lo que espera un reclutador de una entrevista es identificar la otra parte, la parte que no figura en su currículum.
la parte de esos soft skills, ¿no? Y justamente para lograr lo que mencionó Lolo, lograr identificar si su personalidad, sus actitudes, sus drives, coinciden con el match cultural de la empresa. Ok, y justo cuando hablamos de hard skill, al final los hard skill es, como les decía Frank, es lo que sabemos hacer, es lo que hemos aprendido, son nuestras competencias técnicas duras. De hecho, en sí, ahí no hay mucha interpretación sobre un hard skill. Tanto un soft skill, y hablamos, les doy un ejemplo de un soft skill, es una buena comunicación. Pues hay gente que va a decir, sí, yo siento que tiene buena comunicación. Hay gente que va a decir, yo siento que no tanto. Y es muy subjetivo. Un hard skill es algo totalmente objetivo. Un hard skill es, por ejemplo, si estoy certificado yo en Six Sigma, por ejemplo, en la parte de logística. Hoy estoy certificado o no estoy certificado. No hay mucha opción. Y los hard skills al final son los que van a hacer que los inviten a la entrevista, porque eso es el primer filtro que toma un reclutador, es ver si primero tienen el conocimiento técnico que necesita. Y hablamos solamente de hard skill. Entonces, nuestro primer consejo para ustedes es siempre recuerden el objetivo del CV. El objetivo del CV en sí no es venderlos. Se van a vender en la entrevista, de hecho. El objetivo del CV solamente es conseguir la entrevista y en resumen es despertar interés. Y despertar interés tiene que pasar por 3 puntos. Primero, ser visto. 2, que haya un interés. Y 3, que ya nos den la entrevista. Les vamos a explicar cada uno de esos puntos. Entonces, ¿cómo podemos lograr ser visto? Hoy en día, los reclutadores buscan un CV o un perfil como buscarían la información en Internet, literal. Como ustedes, por ejemplo, no sé, buscan una peluquería cerca de su casa, van en Google y buscan peluquería, ¿no? En Google, literal. Básicamente, la búsqueda de un reclutador es igual. Va a buscar por keywords, va a buscar por palabras claves. Un ejemplo concreto, no sé, un contador que habla inglés va a buscar con estas 2 palabras, ¿no? Contador y inglés. Y ya le va a salir literal toda su búsqueda. Los reclutadores hoy en día usan muchísimo, obviamente, los redes sociales, obviamente LinkedIn, OCC, etcétera. En todas estas bolsas de trabajo es fundamental que ustedes puedan estar presentes. Entonces, no solamente en una, sino en varias, en lo más posible, porque hoy en día, la verdad, la búsqueda es muy amplia, tenemos muchas herramientas. Entonces, ustedes tienen que enfocarse a hacer lo más visible posible en todas o casi todas, para lograr, obviamente, el resultado de ser visto por muchísimos más reclutadores. Exacto. Hay un consejo muy importante ahí sobre las palabras claves también que les queremos dar, que es no duden, y creo que estamos en buen foro para eso, en jugar con los idiomas. Porque al final, una posición la podemos buscar en varios idiomas. Les doy un ejemplo como reclutador. Si busco un gerente de marketing, al final puede que lo busque como gerente de marketing, puede que lo busque también como marketing manager, puede también que al final lo busque como brand manager. Entonces ahí mi consejo y nuestro consejo sería no duden en jugar con su CV completo integrando esas palabras claves. Les doy un ejemplo. Si ustedes me ponen que son gerente de mercadotecnia y que hacen actividades de mercadotecnia y yo puse marketing como palabra clave, no los voy a ver. Simplemente no me va a aparecer. Entonces pueden poner, por ejemplo, posición gerente de marketing y ya coloqué la palabra marketing. Y abajo en la descripción, responsable de las actividades de mercadotecnia. Y ya coloqué mercadotecnia también. Entonces, ya que el reclutador busque en inglés o en español, ya que se busque marketing o mercadotecnia, saldré en su búsqueda y me aseguré justo ser visto. Como decía Frank, hay muchísimas plataformas hoy. De hecho, creo que sí hay hasta demasiadas plataformas. Obviamente, la más usada, la que más les recomendamos, va a ser LinkedIn. Hoy es una fuente utilizada, es de la principal, de hecho, por las empresas. Sin embargo, algo que también creo que es muy interesante es que apliquen directamente dentro de las bolsas de trabajo de las empresas. Si bien al final las empresas a veces no usan esto como primera fuente de trabajo, una vez que encontrarán su perfil en LinkedIn, van a corroborar si ustedes aplicaron a la empresa para ver si a lo mejor hay un interés suyo
previo a trabajar con ellos. Entonces puede ser también una buena técnica si estar disponible en bolsas de trabajo pues masivas de las universidades, etcétera, pero también dentro de las empresas. Usan también obviamente los reclutadores, nosotros estamos para eso, y redes sociales especializadas que hoy existen como Glassdoor, les presentaremos eso un poco más adelante. Pero justo cuando hablamos de despertar interés, les voy a dar una estadística que seguramente a nadie le va a gustar. Perdón, hay que decirles las cosas como son. Es justo, hay tanto volumen que un reclutador en promedio pasa 6 segundos por CV. No es tanto que su objetivo es pasar 6 segundos por CV o que lo califiquen por eso. Es más bien que justo hay tanta información y tenemos que ver tantos CVs en el día que tenemos que tener una lectura muy fácil del CV. Y así al final es cómo van a despertar interés. ¿Cómo hago yo para que en un segundo, nada más viendo el CV, ya le transmití lo que quería transmitir a esta persona? Les vamos a dar ejemplos. El primer ejemplo es un ejemplo de en sí lo que no hay tanto que hacer, porque si les pregunto en este momento dónde está trabajando esta persona en este momento, seguramente no me podrán contestar si ya les cambió la pantalla en este momento, porque no lo han visto, porque justo en sí está, pero está escondido. Vemos su red, su oferta, conocimientos, éxitos, destrezas, valor, pero si yo busco a alguien que trabaja hoy en una empresa de consumo, ya tuve que pasar demasiado tiempo en ese CV, lo que va a hacer un reclutador básicamente es irse al otro CV. Y en ese CV ya puedo ver directamente aquí, muy fácilmente, que esta persona sí tiene experiencia en marketing, en proyectos, en IT, en seguridad. Pero al final, si ya me pregunto, ok, pero ¿qué hizo? ¿Cuáles fueron sus responsabilidades? Otra vez, me tengo que meter muy a detalle, tomar realmente tiempo, y al final eso va a hacer que si tomo tiempo para investigar eso, a lo mejor ya no voy a poder ver los CVs que siguen y también voy a dejar gente fuera. Lo que les recomendamos es tener una lectura muy fácil. Aquí, por ejemplo, tiene un ejemplo que ya viene mucho más digerido. Ya directamente vemos dónde está la información de formación académica, formación profesional, experiencia laboral, idiomas, actitudes e información adicional. Entonces ya la lectura se facilitó porque justo tenemos muy bien desglosados los diferentes apartados. Vemos fechas que nos dan justo cuando trabajo en una empresa y vemos justo algunas responsabilidades. A partir de ello les diría que ya tienen justo un CV que empieza a despertar interés. Les vamos a dar otros tips. Hay CVs obviamente que pueden despertar interés y seguramente unos ya lo están pensando si hablamos de CVs como esto, donde ahí les voy a entregar un USB Lego con mi cara y metiendo el USB van a tener mi CV y atrás de hecho tienen la información mía. Es algo muy bueno, pero eso se los recomiendo si va muy alineado a lo que hacen. Si por ejemplo eso me dicen que es el CV de un diseñador de juguetes, lo contrato enseguida. Si es el CV de un contador, no forzosamente me agrega valor que al final sepa hacer eso. Lo voy a contratar seguramente por otra cosa que diseño. Seguramente lo voy a contratar para contabilidad. Entonces vamos a retomar un poco los puntos básicos para construir su CV, de 1 a 2 páginas máximo, porque como bien, o sea, les comentó Lolo, un reclutador pasa muy poco tiempo en un CV. Entonces, a una sola vista, una mirada en una página, 2 máximo, tiene que lograr encontrar la información que está buscando. Entonces, 1 a 2 páginas máximo en formato PDF está perfecto, fácil de leer, algo amigable, algo visual, donde podemos nosotros identificar de forma muy rápida la información que necesitamos. Sin demasiado diseño o colores, es fácil de caer un poco en el error de querer como poner muchos colores, muchos diseños, y saturar el CV ya de colores nos pierde la información. Entonces, tampoco no hay que caer en eso, pero algo muy visual, muy claro, organizado, información en orden anticronológico, perdón. Obviamente eso ayuda mucho a ir directo a las secuencias más recientes, pero también tener como toda la cronología, ¿no? Sin tiempos muertos, también mucho cuidado, que todo esté estructura, los espacios con los mismos espacios de forma lógica, para que todo tenga un orden, ¿no? Visual. Sin faltas de ortografía, es algo sumamente importante.
eso demuestra profesionalismo, demuestra que ustedes pasaron tiempo a revisar su CV, que están como muy involucrados en su búsqueda, ¿no? No mentir creo que es algo fundamental, fundamental en un CV, ¿no? Hay que ser sí mismo, que sea en el CV o en la entrevista. Al final de cuentas, lo que van a poner en su CV tiene que estar alineado con la realidad, con su camino laboral. No sirve de inventar como experiencias o lo que sea, porque puede ser una muy mala jugada luego cuando hay una toma de referencias o cuando hay un check de sus experiencias anteriores, ¿no? O sea, lo mejor de lo mejor es que su CV refleja muy bien su camino laboral, para que también ustedes luego en la entrevista tengan chance de defender cada punto de su CV, pues con su pasado, ¿no? Con su historia, porque como es algo que ustedes han vivido, obviamente es mucho más fácil defenderlo, explicarlo. Si yo mañana invento algo en mi CV, pues voy a tener que encontrar como argumentos que al final no existen, o sea, ya vamos como en un círculo pues negativo, ¿no? Yo creo que no sé si quieres agregar algo en la parte de estos básicos del CV. Les agregaría algo sobre los tiempos muertos, porque es algo que la gente nos pregunta muchas veces y muy seguido. Y con pues, todos los impactos que tuvimos de la pandemia, es una pregunta que se ha vuelto muy recurrente. Hay gente al final que desgraciadamente ha perdido su empleo desde la pandemia y que por el sector de actividad donde trabaja ha sido muy complicado al final poder volver a encontrar algo. No sientan mal que al final tengan un hoyo en su CV. O sea, no pasa nada. Justo creo que es mejor decirlo. Y tal cual decir, pues están en búsqueda de empleo. Inclusive hay gente de repente que decide tomarse 6 meses porque justo decide respirar un poco, descansar un poco. Se vale totalmente. De hecho, son cosas que en sí nos interesan como reclutadores. Porque justo alguien que al final va a tomar 6 meses, también a mí como reclutador me demuestra al final una voluntad fuerte y a lo mejor una orientación hacia cuidarse, cuidar a su persona o conectar también con sus redes y seres queridos, igual muy importante. Y por el tipo de empresa que soy o por el producto o servicio que vendo como cultura organizacional, es algo que me va a interesar mucho. Cuando dejan un tiempo muerto, pues genera duda. Es como en todo, cuando escondemos algo, no lo decimos, al final la otra parte se pregunta de, pues, ¿por qué no lo dice o por qué no lo esconderá? ¿Habrá hecho algo malo? No, justo, no ha hecho nada malo, se vale, pasa a todo el mundo, entonces no tengan miedo de tener tiempos muertos y reconocerlo como un tiempo muerto como tal. En cuanto a la estructura del CV, lo que les recomendamos es lo siguiente. Al final, la persona tiene que poder ver muy rápidamente sus datos de contacto. Seguramente Frank Camilado les podrá confirmar, no lo hemos hablado, pero estoy seguro que igual Camila ha pasado de repente ver un CV excelente y sorpresa, no hay teléfono, no hay mail. Pues cómo lo buscamos básicamente. Una introducción que muchas veces al final termina siendo el objetivo. ¿Qué es lo que quieren? Cuando hablo de objetivo es qué es lo que quieren como próxima experiencia laboral, ¿no? ¿Qué tipo de empresa, qué tipo de sector, qué tipo de posición o qué tipo de cultura quieren? Para que justo ahí también el reclutador sepa directamente que les puede ofrecer algo que les va a hacer sentido. Su experiencia profesional, obviamente, y ahí, como decía Frank, en orden anticronológico, porque lo que buscamos al final, lo primero es qué están haciendo hoy, no qué hicieron hace 10 años. Entonces, metan primero lo de hoy y de ahí nos vamos de adelante para atrás. Foto, gracias, buena pregunta. Pues es un tema muy controversial. Hay gente que les dirán que no, porque al final puede provocar discriminación. Hay gente que les dirá que sí. Yo les diría que para mí la foto no es un problema de discriminación, creo que la discriminación simplemente es el problema de la persona que discrimina. La foto solamente es un soporte visual, bien que mal, aunque no pongan foto, en algún momento esa persona los va a ver en la entrevista y los va a ver físicamente. Lo que sí les diría sobre la foto es que depende básicamente del trabajo y de la industria donde van a estar. Seguramente saben igual que yo que hay industria que a lo mejor son muy volcadas hacia la apariencia que va a tener uno, ¿no? Básicamente todas las posiciones que están de front office, todas esas posiciones que tienen contacto con el cliente
O a lo mejor cuando hablamos de empresas que están en el sector lujo, sí a veces desgraciadamente pues buscan cierta imagen. Yo mi consejo, sinceramente, yo les diría no la pongan, al final los van a conocer en entrevista, entonces no la pongan, ya sea que los conozcan físicamente o en videoconferencia, los van a ver, entonces creo que ahí lo podrán evaluar y por cualquier cosa les diría, la verdad, no la pongan, a menos que realmente sepan por X o Y que justo les va a gustar mucho verlos, ahí sí pongan su foto, pero si no, no, básicamente les diría que no. Hay una persona edad, igual es algo que en sí no tienen por qué poner. De hecho, en muchos países ya está prohibido, en México se sigue haciendo. Yo honestamente no la pondría tampoco. Creo que justo, como les decía, el CV al final nosotros lo vemos como el detonador de la entrevista, permite conseguir la entrevista. Todos esos temas ya soft, justo, de qué edad tienes, cómo presentas, etcétera, ya lo veremos en la entrevista y les vamos a dar tip para eso. Entonces yo haría un CV como muy al grano, muy justo experiencia profesional, formación académica, porque también es importante, cursos, diplomados y asociados, porque también es lo que nos interesa. No pongan todos los cursos ahí, porque a veces vemos listas de muchos cursos. Pongan los cursos que al final son relevantes para la posición o la empresa en la cual van a aplicar. Idiomas también es algo importante y si han vivido al extranjero, eso pónganlo. Regresaremos sobre esto. Es un punto muy bueno. Hay una pregunta que pasó ahorita justo sobre proyectos especiales, voluntariados, etcétera. Sí, pónganlo. De hecho, hay empresas que van a buscar eso específicamente en su CV. Eso es lo que les va a marcar la diferencia. No me tardo sobre esto porque en la segunda parte les vamos a platicar de este punto. Pero justo en el punto 7 ahí que ven, otros hobbies, etcétera, el etcétera es justo eso. Si han hecho voluntariados y van a aplicar a un ONG, directamente métanlo. Es lo que van a buscar. Les puedo dar nuestro ejemplo. Nosotros al final pues nos dedicamos a cambiar vidas, a buscar trabajo a personas. Yo, de hecho, personas que han hecho voluntariados ayudando a las personas, me vienen muy bien porque sé que ya tienen esa pasión natural por ayudar al otro. Vamos a entrar un poco más bueno, en detalle, creo que se adelantó un poco luego esta parte, pero no pasa nada, vamos a retomar como para aclararlo bien. Entonces, nombre completo, obvio, email, teléfono, es muy importante estar como checando 2 veces esta parte de no olvidar un punto o lo que sea en los emails. Nos ha pasado también, seguramente a luego también. Dirección, en algunos casos, la dirección puede ayudar en cuanto a ver el tiempo que, o sea, si están lejos o no de la ubicación. A veces, por ejemplo, tenemos empresas que buscando perfiles, pero para varios sitios. Entonces ellos ya les pueden ayudar filtrando los perfiles para cada sitio. Por ejemplo, es un ejemplo en específico, pero sí puede ser de utilidad la dirección. Fecha de nacimiento, yo creo que lo explicó muy bien Laurent. Creo que no es una información indispensable como tal. Creo que es algo que adicional, si lo quieren meter, está bien. Si no lo quieren meter, también es válido. Yo creo que de ahí no hay como... O sea, los dos son válidos. La introducción, en máximo 3 líneas, la idea es describir su experiencia, pero más allá, creo que Laurent dijo, perdón, algo muy importante, es como explicar su objetivo, qué busca, qué tipo de empresa, qué sector, a qué posición quiere llegar. Eso creo que puede ser personalizado para cada CV que mandan, o sea, para cada posición diferente, porque justo habla muy bien, de hecho, del hecho de haber investigado el sector, la empresa, etcétera. Entonces, creo que ahí es bien importante personalizarlo, nada más esta parte, personalizarlo por la posición, perdón, en la cual están como postulando. Creo que eso puede ser un valor agregado muy importante. Exacto. Esta pequeña estructura de texto que los pusimos básicamente es lo que cuando presentamos un talento a una empresa, es lo que siempre nos preguntan al final es, ¿quién es? Ahí, por ejemplo, un ingeniero mecánico. ¿Qué hace? Tiene 2 años de experiencia en posiciones de manufactura. ¿Para quién? Para empresas líderes de consumo masivo.
y qué buscan, con interés en, y eso al final lo adaptan en función de la posición a la cual acaban de aplicar y de la empresa también. Pero simplemente esa frase a mí como reclutador, si la veo directo en su CV, ya sé que estoy viendo el CV de un ingeniero que tiene 2 años de experiencia, que conoce la parte de manufactura y conoce el sector de consumo masivo. Eso al final ya me ahorro muchísimo tiempo. Ya sé si me sirve o no y si justo vaya a tomar más tiempo para ya evaluar más a detalle este CV y ver los puntos que siguen, que justo va a ser la experiencia profesional. Y ahí lo que les recomendamos es que para cada experiencia, al final usen este formato tal cual, que es primero qué empresa, el nombre de la empresa, e inclusive si pueden abajo poner breve descripción de la empresa. Algunas palabras claves o por ejemplo poner, no sé, si hablamos de Unilever para darles un ejemplo, pues empresa internacional líder en consumo masivo. Simplemente así, por si el reclutador no conoce esa empresa, ya de una vez ya sabe qué es lo que hace esa empresa. Y luego ponemos por posición, como les decía, fechas de inicio y de fin de la posición y responsabilidades y logros. Un tip que les doy, no den, o sea, no pongan posiciones como un job. Es decir, les explico, hay gente que cambia de trabajo dentro de las mismas empresas y luego lo ponen como experiencias diferentes. Agrúpenla en la misma empresa, porque algo que hacen los reclutadores es que se fijan directo en las fechas y checan cuánto tiempo se quedan. Entonces, si ahí, por ejemplo, me quedé 1 año en la posición 1 y 1 año en la posición 2, a lo mejor le estoy diciendo que me quedo 1 año por posición por empresa. O realmente, si le puse el renglón arriba de empresa, que acumula todas las fechas, entonces ya directamente ya ve que me quedé 2 años y más bien no hice 1 año. Si son recién egresados, porque pasó la pregunta y no tienen experiencia, lo vamos a ver, pero justo lo que van a vender es soft skill, porque justo tienen todavía muy pocos hard skill o tienen al final casi los mismos que sus compañeros porque tuvieron el mismo diploma en sí, pero lo que vamos a jugar ahí en un CV de un recién egresado es soft skill, es decir, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué eres diferente de tu vecino? Ambos son graduados, ¿por qué tú eres diferente? ¿No? ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Cuál es tu historia de vida? Etcétera. Y básicamente, logros también vamos a regresar, pero para contestar la pregunta, antes de pasar a la siguiente diapositiva de qué consideramos logros, es justo cuáles son los, básicamente, pues los, qué metas han cumplido dentro de la empresa, pero poniéndoles número. No creo que eso es un punto muy importante, hay que cuantificar sus logros, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de venta, pues sí puedo poner, logré mi budget anual, vendí lo que me pidieron, ok, pero no, ¿cuánto vendí? ¿No? ¿Cuánto represento eso para la empresa? Es muy diferente que yo les diga, cumplí con lo que me pidieron, a que yo les diga, cumplí con lo que me pidieron, lo que representa el 60% de las ventas y de hecho lo que representó un 100% de incremento contra el año pasado. Ya ven que no, en efecto, soy alguien que tuvo crecimiento, etcétera. Ya, seguimos. Luego viene la parte de formación académica. Vamos a ver, vamos a detallar un poco. Formación académica, cursos, diplomas, idiomas y otros. Ahí justo vamos a entrar en puntos interesantes para los recién graduados, como comentaba luego. Las personas que acaban de graduarse, que no tienen tanta experiencia laboral o que no tienen ninguna, estos siguientes puntos van a tomar una importancia muy grande, literal, porque van a tener ahí que explicar o demostrar una parte soft o drives a las empresas a través de, puede ser proyectos personales, no sé, por ejemplo, no sé, yo estoy miembro de una asociación que ayuda a tal personas, puedo poner un ejemplo así como muy típico de alguien, yo soy parte de un equipo de fútbol, perfecto, entonces a lo mejor en un tema de teamwork, de trabajo en equipo, esta persona ya está acostumbrada, ¿no? A lograr y hacer acciones con otras personas para lograr un objetivo en común. Es uno de los ejemplos. Entonces, para retomar, formación académica, la universidad, el país, porque pues puede que ustedes se fueran en intercambio, por ejemplo, es algo muy interesante también, muy valioso. Ahí lo pueden poner, universidad, país, el diploma y la fecha. Esas son como las informaciones más importantes para que el reclutador se pueda dar cuenta de si hace mucho tiempo o no. O sea,
de poder ir seleccionando la información que les sirve. Cursos, diplomas. Como mencionó luego justamente, es importante de seleccionar los cursos que están como relevantes para la posición. Si todos son relevantes, también se puede, o sea, obviamente. Pero ahí también pueden ir clasificando los que son más relevantes para la posición que están postulando, que están mandando su currículum. Eso, los cursos y diplomas también hablan muy bien de ustedes, de su voluntad de seguir desarrollándose, creciendo su aprendizaje personal. Entonces, algo, la verdad, muy importante y muy valioso también. Ahora, los idiomas. Creo que es un punto súper importante. Las idiomas son muy, muy importantes porque aquí, por ejemplo, en México, hay varias empresas extranjeras que son un motor de reclutamiento muy fuerte. Entonces es importante como identificar si es relevante o no poner un idioma. Por ejemplo, inglés, hablamos de nivel, o sea, fluido intermedio básico. Aquí es importante de poner una información si es relevante. Por ejemplo, si es básico, en inglés básico, por ejemplo, a lo mejor es mejor de no ponerlo. Si ya tengo un nivel de inglés que me permite platicar, escribir, tener un intercambio, ahí sí es relevante ponerlo, ¿no? Entonces, todos los idiomas es importante poner la idioma, el nivel y también fijarse si es relevante para la posición de nuevo o para la empresa. Y, por ejemplo, es una empresa americana, a lo mejor el inglés es muy relevante. Y luego, la parte de otros. Ahí, entonces, retomo este parte también con el mismo enfoque a los recién ingresados. Ahí, hobbies, voluntariados, actividad extracurriculares, ahí es sumamente importante también porque ahí podemos descubrir la parte de soft skills. Voluntariados, adelante, con mucho gusto, es una información muy relevante. Hobbies, igual, como les comenté del deporte, pero puede ser un proyecto de música, puede ser un proyecto de arte también, igual es válido, es 100% válido. Exacto. Diplomados pueden servicios sociales y prácticas profesionales. Pueden pónganlos en la parte de antes, en la parte de experiencia como tal, porque al final fueron experiencias profesionales. Y hay otra pregunta también que vi ahí, que era si a qué nos referimos con los porcentajes de los idiomas, es porque de repente vemos CVs que nos dicen, hablo inglés 32%. Como reclutador es muy complicado eso. O sea, es muy subjetivo primero, porque ya me escucharon hablar español, yo les diría, no, yo no hablo 100%, hay muchas palabras que no conozco. Entonces, a lo mejor les digo, hablo un 80%. Por lo mejor a alguien que habla un poquito de español, como ya siente que puede hablar y tener una conversación y pedir de comer, también les va a decir que habla 80%, pero al final no es el mismo español. Entonces, más que un porcentaje, para justo no ser ambiguo, usen que al final son los tres criterios que siempre va a haber un reclutador. Es que el nivel de idioma es básico, intermedio o avanzado, ¿no? Y cuando hablamos de intermedio es justo, pueden tener una conversación, pero a lo mejor no pueden tal cual hablar con un médico, porque ella les va a hablar de cosas muy técnicas y no lo van a seguir. Alguien avanzado inclusive va a poder hablar con un médico o tener una pelea, por ejemplo, en otro idioma. Y a eso también requiere un nivel avanzado. Te los confirmo, me ha pasado. Luego ya en tendencias, que es lo que vemos también hoy, porque eso es muy importante. Es primero una evolución de formato. Yo creo que el CV no va a desaparecer, claramente al final es el primer, como la primera foto de nosotros en sí, completa a una empresa, pero lo que vemos hoy es, por ejemplo, pues nosotros mismos con nuestra marca Fight tenemos una herramienta para hacer CV en video. Hay empresas, perdón, que usan herramientas como Wipo. Wipo, por si no lo conocen, es una plataforma que permite justo entrevistar también a través de video, donde se graban un video, mandan el video a la empresa y eso de hecho va a ser su primera entrevista. Realmente la tendencia, y creo que lo saben, es una transformación digital también de cómo aplicar, ¿no? CVs muy simples al final, muy fáciles de leer, e igual también para las empresas. Ellos también hay una tendencia de que las aplicaciones son mucho más fáciles que antes, porque saben, y de hecho la estadística es real, la mitad de la gente que aplica un trabajo termina de llenar una solicitud en una bolsa de trabajo. Y seguro les ha pasado, porque cuando ya van en la página 16,
Pues ya a veces ya no quieren pasar a la página 17. Y cuando hay una empresa que nos da la opción de aplica en un clic, o sea, a veces hasta sin querer aplicamos. Entonces, al final es algo que se da mucho. Y finalmente, también mucho se está orientado hacia el móvil. Al final ya la gente busca trabajo en su celular, busca trabajo, de hecho, inclusive en las redes sociales cada vez más. Y se sabe que la gente que busca empleo, el 45%, su principal fuente es justo a través de móvil. Eso se los comento porque hay cada vez más empresas que hacen su plataforma principal justo para una aplicación móvil más que una aplicación en computadora, etc. Justamente lo que estaba explicando luego es que las redes sociales son una fuente de candidatos, la verdad, hoy en día ya increíble. Creo que gracias a estas plataformas y es mucho más fácil hoy en día para un candidato de ser visible para una empresa obviamente de encontrar el candidato adecuado. Creo que ustedes pueden, la verdad, ir buscando en las redes sociales que obviamente están las más en adecuación con su perfil, que sea LinkedIn, como hablábamos de LinkedIn, de OCC, etcétera. El consejo ahí básico es pónganse en lo más posible, la verdad, porque no les cuesta nada, al contrario, van a incrementar su visibilidad hacia el mercado laboral, entonces adelante, al contrario. 79% de la gente en búsqueda activa usa las redes sociales en su búsqueda. Creo que esta tendencia va creciendo cada año. Es una fuente increíble. También, para no olvidar, como dijo Logo, es muy interesante también investigar, por ejemplo, no sé, yo tengo un top 10 de empresas donde me encantaría trabajar. No que sea, por ejemplo, ahora mismo, pero puede ser a mediano plazo. Me puedo yo registrar en la página oficial de estas 10 empresas. ¿Por qué? Porque esta base de datos sigue ahí. Ellos la van usando siempre. Como dice Logo, puede ser que no sea la primera fuente que ellos usan, pero sí la tienen siempre en mente. Entonces, si ustedes ya están ahí, pues tienen muchísimo más probabilidad que en algún momento, cuando se abre una posición que corresponde a su perfil en este top 10 de empresas que siempre ustedes ha soñado, pues, entrar, en donde siempre ha soñado entrar, pues les van a llamar, ¿no? O como dice Logo, van a hacer un match entre el perfil, entre su perfil, o van a buscar su perfil en LinkedIn, por ejemplo, actualizado, y van a decir, sí me sirve, ¿no? Entonces, gracias no sé, a que ustedes se registraron hace 2 años, 3 años, pues puede que pues, lo contactan y pues, coinciden con una posición que después de 3 años ellos abrieron, ¿no? Entonces, cuando hablamos de visibilidad total, hay unos temas también hay un tema, perdón, que les recomendamos mucho, es lo que estaba comentando Frank, estén presentes, y hoy tenemos la oportunidad, antes era más difícil, pero hoy estén presentes en el mismo ecosistema y ambiente de la empresa que están targeteando. ¿En qué sentido? Hay grupos de LinkedIn, por ejemplo, que al final están enfocados en perfiles les doy un ejemplo, contadoras, por ejemplo. Si al final se meten ahí y publican artículos de interés o comentan sobre los artículos, seguramente hay gente que los puede contratar, que va a ver sus comentarios y que se va a interesar y va a decir, ah, mira, esta persona piensa como yo. Y si los ve, al final, pues les va a despertar interés. Yo les puedo decir que, por ejemplo, en mi sector, simplemente en LinkedIn, de ver los demás headhunters, si hoy me dicen a quién contratarías mañana para tu compañía, ya les podría dar 2, 3 nombres, porque veo cómo actúan justo en los grupos de LinkedIn, pero también en blog de reclutamiento o blog al final de la industria donde van a trabajar, blog de marketing, blog de finanzas, blog de ventas, y donde justo ahí también ponen artículos o ponen sus opiniones, o inclusive unos que van más lejos y proponen su colaboración, como tienen tiempo ahorita que no están empleados, a prensa o prensa especializada, diciéndoles, oye, pues yo te hago contenido, nada más públicalo con mi nombre, y a lo mejor no saben, igual mañana lo está leyendo su próximo jefe y dice, me encantó cómo piensa esa persona y la queremos contactar. Entonces, básicamente ya les hablamos mucho de la parte de hard skill, vamos a pasar ya a la parte de soft skill. Y entonces vamos a pasar tal cual dentro del rubro de ya qué pasa cuando estamos en la entrevista, cómo nos diferenciamos fuera de la experiencia que tenemos, etcétera, qué es lo que se busca
al momento de la entrevista presencial o hoy, como en muchos casos, pues remota. Entonces, para retomar, ahí les pusimos unos soft skills como los más, vamos a decir, conocidos o buscados para que tengan como en mente a lo que nos referimos, ¿no? O sea, leadership, estructuras colaborativas en las empresas, agilidad, capacidad de adaptación al cambio, trabajo en equipo, con externos y con internos, tomar iniciativa, ser un motor para la empresa, comunicación clara, concisa, directa. Ahora creo que es súper importante aclarar una cosa que a mí se me hace fundamental. Cada posición de cada empresa necesita soft skills diferentes. No hay malos soft skills, no hay buenos soft skills, sino que hay soft skills que van en adecuación con un match cultural para una empresa y para una posición en específico. Eso creo que es muy importante como tenerlo en mente. Por ejemplo, no sé, un soft skill de comunicación para un gerente de venta, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, un gerente de venta a lo mejor va a tener que desarrollar una comunicación enfocada a números, enfocada a argumentación, etcétera. Pero si, por ejemplo, les digo, yo necesito un gerente de operaciones en una empresa de logística, su comunicación, por ejemplo, a lo mejor va a tener que ser numérica, pero no a fuerza con argumentos, sino directa, clara, enfocada a la operación, etcétera, ¿no? Para que entiendan bien este punto. Igual, trabajo en equipo, agilidad, leadership, todos estos soft skills pueden ser personalizados para la posición y para el ambiente laboral en el cual se encuentran. Exacto. Y ahí y me adelanto otra vez un poco, pero les quiero dar ese tip porque al final ese es el principal de todo lo que les estamos contando. Es ahí donde justo no tienen que ver la entrevista como una sesión de preguntas profesionales, no, verlo como una conversación de dos personas. Si yo, por ejemplo, y me ha pasado literal, es una persona que llegó y me dijo, mira, pues ahí no estaba trabajando y me di cuenta que mi familia tenía mucho tiempo, que al final no convivían todos, y pues me puse a volver a contactar a todos y les organicé un viaje en Navidad para todos. Para mí, eso es leadership, básicamente. No forzosamente lo tenía que hacer en una empresa. Ahí sí me demostró que justo tomó el leadership, de hecho, de toda su familia, y aunque algunos lo quisieran, los volvió a juntar y a pasar un momento agradable. Entonces, si hablamos de cómo diferenciarse tal cual en la entrevista, no pierdan de vista que hay 3 momentos claves de la entrevista y que al final para estar realmente listos de reclutamiento, pues se tienen que preparar a cada uno. Hay un antes de la entrevista, donde vamos a ver qué tipo de entrevista voy a tener, con quién y para qué. Un durante, donde vamos a ver lenguaje verbal y no verbal, estructura del diálogo, y cómo hablar de sus fracasos, porque eso es un tema que muchas veces nos preguntan. Y finalmente después también, cómo dar seguimiento a los que no dan seguimiento, básicamente. Entonces, antes de la entrevista, dejo a Fran que les explique. Gracias. Antes de la entrevista es muy importante, como dijo luego, prepararse. Entonces, hay que identificar unos puntos. Primero, el soporte de la entrevista, obvio. Va a ser una entrevista presencial, una entrevista video, un panel, un caso de estudio. Cada una de estas opciones, de estas posibilidades, están diferentes y necesitan una preparación diferente. Por ejemplo, un video, en el caso de un video, pues obviamente checar su computadora, las ligas funcionan, preparar bien el fondo, lo que se va a ver atrás de ustedes. Para cada uno de estas, obviamente hay algo muy en común, el dress code, cómo me voy a vestir. Ahí tengo que, obviamente, adaptarme a la empresa, adaptar como mi dress code a la empresa, obviamente. Todos esos se tienen que hacer por anticipación, se tienen que preparar, ¿no? Para retomar el caso del panel, en el caso de estudio, ahí en general la persona, el reclutador le va a mandar antes la información y ustedes van a tener que preparar un caso, a lo mejor presentar algo. Entonces ahí es un poco diferente, ¿no? O sea, ahí tienen tiempo para preparar su soporte, entonces ahí igual revisamos la ortografía de su presentación, un poco la misma dinámica que el CV, ¿no? Después hay entrevista técnica y entrevista por competencias. Ahí es importante separar los dos, porque la preparación igual es diferente. Una entrevista técnica va a estar mucho más enfocada, de hecho, a un tema de
hard skill, entre comillas, en una entrevista por competencia más allá en la parte de soft skills. Entonces, igual, es muy diferente. Algo también que quiero retomar, porque estamos en esta parte de antes de la entrevista, un consejo súper importante, preparar muy bien su conocimiento de la empresa y de la posición. Hoy en día tenemos Google, tenemos muchísimas herramientas para investigar. Entonces, en primer lugar, investigar la empresa por la cual, o sea, por la cual les van a entrevistar, ¿no? A ver, ¿cuál es su competencia? ¿Qué vende? ¿Cuáles son los productos que está vendiendo? ¿Cuál es su mercado? Agarra lo máximo de información que pueda para tener también estos temas de plática y también ver que ustedes tienen interés en la empresa, obvio, creo que es algo fundamental. Y luego también pueden ir un poquito más a detalle viendo la persona que les va a entrevistar. ¿Qué puesto tiene esta persona? Si es una persona de recursos humanos, una persona de venta, etcétera. Ahí hoy en día tenemos herramientas muy buenas, por ejemplo, como LinkedIn, donde pueden ver el perfil de la persona, en qué empresa fue, qué ha hecho, cuál fue su crecimiento, etcétera. Entre más tienen ustedes información antes de llegar a la entrevista, más van a tener puntos de plática, demostrar el interés que ustedes tienen en la posición y así despertar también el interés de la persona que está al frente del reclutador para ustedes. Exacto. Retomo el tema de que les hablamos desde el inicio de la presentación. Dos tipos de competencias. Hard, duras, competencias duras, técnicas, competencias suaves, soft skill, al final competencias mucho más de habilidad, ¿no? Mucho más subjetivas también por de alguna forma. Lo que les quiero decir es muy fácil en sí. Una entrevista por competencias siempre se refiere a soft skill. Una entrevista técnica, se los dijo Frank, siempre se refiere a hard skill. La entrevista técnica es muy fácil de conocer, de hecho la tienen arriba, es el caso de estudio. Cuando le preguntan, oye, 2 más 2 y tenemos que contestar 4, es una entrevista técnica. Si les pregunto, ¿cómo haces para calcular 2 más 2? Y es una entrevista por competencia. Muchas veces, el 90% de las veces, se van a una entrevista por competencia. Si es una técnica, lo van a saber antes porque les van a mandar el caso o cuando llegan los van a poner como el examen en la escuela. Entonces, cuando ya empiezan a platicar con alguien, es que están en el caso de entrevista por competencia. Lo que más pasaba antes, obviamente, era face to face. Ya saben que cambió, pero seguramente se retomará. Y en sí, aunque sea por video, pues sigue siendo entrevista por competencia. Entonces, eso se los voy a platicar rápido porque ya se los adelantó, pero básicamente tenía un excelente punto que es justo investigar muy bien y eso es muy, muy, muy importante. O sea, tal cual, para mí es uno de los slides más importantes. Eso es un diferenciador muy fuerte porque se va a sentir, el entrevistador lo va a ver. Si investigaron, sus preguntas van a ser muy diferentes de las preguntas de los demás. Y eso como reclutador nos va a quedar en la mente. Al final del día, cuando entrevisté 9 personas en el día, seguramente la que me hizo preguntas un poco diferentes es la que voy a recordar. Entonces, ¿qué tienen que entrevistar? Son 4 cosas. Es el sector de la empresa, donde van a ir, la empresa como tal, el interlocutor que van a tener y la posición. Y para cada uno es fácil. El sector es cuáles son sus tendencias, ¿no? Más si ahorita justo pues hablamos de pues sector tecnológico que ha tenido muchos cambios, etcétera, donde sabemos que hay un boom, etcétera. ¿Cuáles son las últimas noticias de ese sector? Google Noticias, ponemos tal cual industria manufacturera, ya nos van a salir cosas que justo de hecho nos puede también dar cosas de qué hablar en la entrevista con el entrevistador. Complejidades del sector, ¿no? A lo mejor vamos a una empresa del sector farma, pues sabemos que hubo problemas en los últimos tiempos con el abasto de algunas medicinas, con temas de COFEPRIS, con algunos permisos, y también el mismo COVID no vino a ayudar a todo eso en la parte del sector farma. Entonces tiene su complejidad. Y también qué sectores paralelos tiene, ¿no? Si justo al final hablamos de farma y hablamos de medicinas, por ejemplo, lo que llaman OTC, que son las medicinas que pueden comprar en cualquier farmacia sin una receta médica, se maneja mucho como un producto de consumo que van a comprar en Walmart, como un jitomate al final. Tiene que estar disponible, tiene que estar al precio justo y pues tiene que estar accesible para que lo tomen y lo puedan pagar de una vez. La empresa como tal es muy importante y eso lo pueden ver en el sitio corporativo de la empresa. Sus valores,
¿Cuál es el propósito? Hoy se habla mucho de propósito de la empresa. ¿Qué hace esa empresa en el mundo? Está aquí para, y ahí tenemos el propósito. La historia de la empresa, ¿no? De dónde viene, a lo mejor quiénes son los fundadores, si todavía están, etcétera. Las noticias igual de la empresa. Eso es muy fácil, ponen el nombre de la empresa en Google, ponen noticias y ya les sale directo. Y si es una empresa pública, inclusive les recomendaría meterse a sus reportes anuales que están en su sitio forzoso, es obligatorio. A veces están abajo en muy chiquito, pero ahí están. Y ahí van a tener inclusive cuánto han vendido, qué cambios están haciendo, cuál es la estrategia para el próximo año. Y si justo llegan a una empresa y hacen ver al interlocutor o al entrevistador que leyeron su reporte anual, créanme, o sea, ya están literal en el 20% de los candidatos posibles para la posición, porque casi nadie lo hace. El interlocutor igual, investiguenlo. Ahí tenemos LinkedIn, es una súper herramienta para eso. Ponen su nombre, les va a salir. ¿Y qué van a ver? Van a ver su experiencia. Igual a lo mejor trabajo en una empresa en conjunto o en común y no lo sabían. Van a ver sus contactos. Igual tienen de hecho contactos o gente que conocen en común. O igual estudiaron en la misma universidad o inclusive igual los dos son maratonistas y les encanta correr. Si hablamos y hablaremos ahorita de eso, de un icebreaker, qué mejor que eso, conocer el perfil del interlocutor para decirle, oye, ¿cómo te fue en el maratón de Chicago? De hecho, no te vi, ahí estaba yo también. Ah, también corres, etcétera. Y obviamente ya entramos muy diferente. Y finalmente la posición, ¿cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuáles son sus antecedentes? ¿De dónde viene? A lo mejor pueden preguntar, ¿no? Se vale la pregunta. ¿Quién estaba antes en la posición? Si les dicen, no, pues en el último año tuvimos 14 personas, bueno, igual les recomiendo no tomen esa posición, no creo que duren mucho y no va a ser su culpa. Proyección de carrera y rol en la empresa. Hay empresas que se los van a mandar directamente antes de la entrevista, hay empresas que no. Inclusive hay empresas que se lo van a mantener como misterioso hasta el final. No tengan miedo, es totalmente su derecho preguntar eso. E inclusive yo me iré más lejos, si no se lo quieren dar, es totalmente también su derecho decir, entonces no me interesa, porque ni sé para qué estamos hablando. Yo te di mi CV, tú conoces mi experiencia. Yo también quiero saber qué es lo que me puedes ofrecer. También para poder contestarte, porque si no estoy hablando un poco a ciegas. Entonces, principal consejo ahí antes de la entrevista, investigar. Para seguir un poco en la misma dinámica, ¿dónde conseguir esta información? Pues básicamente en todo lo que se puede, en todo lo que tenemos acceso hoy en día, ¿no? Los medios, obviamente, sitio web de la empresa, como ya les comentó Laurent, sitios especializados, motores de búsqueda, prensa, blogs, etcétera. Ahí tenemos a Google, tenemos a Glassdoor, tenemos a LinkedIn. Hoy en día LinkedIn ya es más que una red de contactos, sino también es una fuente de información, la verdad, súper interesante. Por ejemplo, ya cada empresa tiene su LinkedIn, ¿no? Entonces ahí en su LinkedIn la pueden seguir esta empresa, en las empresas del sector, entonces ahí van a tener noticias frescas, entre comillas, del mercado, de lo que se ha hecho, no sé, tal empresa ha levantado tal fondos, tal empresa va a abrir una nueva unidad de negocio aquí en México, etcétera. Ahí pueden ir como siguiendo, les invito a ir siguiendo en LinkedIn, a tener como, a agregar estas notificaciones, por ejemplo, también de Glassdoor, de los temas y de las empresas que les interesen, ¿no? Igual de su red de contactos, personal y profesional, ahí pueden también ir investigando en su red de contacto personal, a lo mejor como mencionó luego, ustedes conocen a alguien que está trabajando en esta empresa o que ha trabajado en esta empresa, lo que esta persona les puede comentar de la empresa también es valioso, esta información es muy valiosa, entonces aprovechen todo su red, todo lo que pueden. Igual sus partners, headhunters, si es a través de un headhunter, pueden conseguir información por ahí, igual. Pero creo que para confirmar, repetir un poco porque es sumamente importante, antes de la entrevista la palabra es investigar, investigar, investigar. Exacto. Voy a contestar una pregunta que salió ahorita, aunque después tenemos una sesión de preguntas, pero porque esta no viene y esa también es una pregunta muy recurrente. ¿Cómo abordar el tema de pretensión económica? Supongo, no vi económica, pero supongo que era eso. Si es el caso, es una muy buena pregunta. E igual, otra vez, no tengan miedo. Digan lo que están buscando y yo les recomendaría dos cosas. Primero, si han tenido un trabajo anteriormente, den el sueldo que tenían. Eso es muy importante porque le va a dar una referencia a la persona
estarán ganando. Y denle su sueldo de dos formas, sueldo base mensual, pero también sueldo integrado, qué prestaciones tenían y al final eso cuánto representaba al mes. Si no tenían un empleo antes, por ejemplo, casos recién egresados, es una pregunta bien complicada cuánto quieren ganar. Yo lo que les diría y es, al final, dar un mínimo a la empresa, ¿ok? Y decirle, mira, no es mi ideal. De hecho, en sí no quiero que me ofertes eso, pero lo que sí te puedo confirmar es que abajo de esta cantidad ni tenemos que hablar. O sea, no te voy a aceptar oferta abajo de esta cantidad. A partir de ahí podemos hablar. Y esa partir es bien interesante porque yo le soy sincero, es algo que hago mucho. Y pues también al final me permite ver con quién estoy hablando. Si le dije a partir de ahí me oferta lo mínimo, pues ya sé que, bueno, pues siempre va a dar lo mínimo. No, si justo le dije a partir de esto podemos hablar y viene con una oferta más interesante, pues entonces digo, ok, es una empresa que realmente me quiere y que de hecho está inclusive dispuesta a darme un poquito más de entrada que al final lo que le pedí, y creo que eso es algo muy bueno. Ok, durante la entrevista vamos a ver primero los básicos, preguntas que salen muchas veces, que es, ¿cómo ves que irse? Antes era fácil, les decía formal, ya el mundo cambió, sinceramente. ya depende mucho de a dónde van. Mi mejor consejo es respeten el dress code del oficio de la empresa. Si no saben, váyanse un día antes, ven ahí 2 o 3 personas que entran en la oficina y lo van a ver. Se sabe, por ejemplo, si hablamos de Big Four, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, Deloitte, todas esas, pues al final tienen un dress code muy formal, de traje, etcétera. Pues se sabe también que si hablamos de Google, pues no, de hecho mejor no vayan de traje al final. Entonces respeten mucho el dress code del oficio de la empresa, lo pueden ver, se meten sobre sus sitios corporativos y van a ver un poco el look and feel de las empresas, van a ver las fotos que ponen, van a ver cómo está su sitio y en sí ya les va a decir si es una empresa muy formal o más relajada. Lo que sí es preparen sus materiales la noche anterior, pues se ve cartas de motivación, sobre todo material gráfico, por ejemplo, si son diseñadores o si tienen realmente books que llevar, pues prepárenlos desde antes. Sean puntuales, digo, hoy ya muchas veces es remoto, ayuda, ya no tenemos que lidiar en el tráfico, pero al final es algo muy importante, porque también los reclutadores pues tienen al final entrevista tras entrevista, desgraciadamente, tienen el horario un poco apretado, y pues tampoco deja una muy buena imagen al final que lleguemos un poco tarde. Y algo muy importante es pónganse al final en los zapatos de su interlocutor. Eso es bien importante porque más que la empresa, hay empresa, pero luego hay equipos y hay personas, ¿no? Y si quieren una entrevista justo con alguien que les está hablando muy formalmente, etcétera, aunque la empresa es conocida por ser más relajada, pues les recomendaría al final que la hablen formalmente, que tal cual se vuelvan casi un mimo de esta persona, ¿no? O igual si al final fueron justo una de esas Big Four que les mencionaba antes, conocidas por ser un poco más cuadradas, pero tienen un interlocutor justo con una mente muy disruptiva, que usa totalmente otros modos, etcétera. Adelante, al final muchas veces reflejar lo que tenemos enfrente es algo que funciona muy bien. Luego, durante la entrevista, pues el primer paso, el primer contacto es muy importante y va a determinar, o sea, el reclutador va a tener una primera de ustedes muy rápido, en los primeros segundos. Así que la primera cosa es el icebreaker. ¿Cómo se logra romper el hielo literal, establecer un contacto, una comunicación con esta persona? Pues se logra investigando. Yo creo que antes que todo lo demás es investigando, como bien lo mencionamos, yo creo que antes, insistimos mucho en este punto, pero creo que por eso era muy importante. El icebreaker se va a lograr estableciendo una comunicación, encontrando un punto en común entre ustedes y la persona que tienen al frente, ¿no? Y puede ser justamente gracias a la información que investigaron antes, justamente. Luego, el lenguaje corporal. Creo que es muy importante saber establecer un contacto visual, una postura derecha, postura abierta, controlar sus manos, ser el reflejo de su interlocutor. Voy a retomar estos puntos. Establecer un contacto visual, es decir, mirar a la persona a los ojos cuando estoy hablando,
zapatos, una postura derecha, también se comunica una cierta confianza en lo que ustedes están diciendo. Postura abierta también ayuda bastante, no tener como los brazos cerrados, este tipo de actitudes que mandan una impresión de incertidumbre o de estar en la defensa, ¿no? Controlar sus manos. Controlar sus manos no significa no usar sus manos, pero sino usarlas adecuadamente, ¿no? O sea, tampoco no estar así tocando como el escritorio, la mesa, y que sus manos no traduzcan una actitud que no quieren, una actitud otra vez de incertidumbre, de desconfianza, etcétera, ¿no? Ser el reflejo de su interlocutor, creo que es el tip último, entre comillas, porque si logran ustedes identificar la comunicación de su interlocutor y adaptarse a ella, van a poder ustedes transmitir su información y transmitir su camino laboral de manera mucho más fácil y mucho más fluida. Y le va a llegar la información de manera más eficiente a la persona que tiene al frente. Ok, y ya, ¿cómo hablamos en la entrevista? Eso ya es un punto bastante interesante. Pues al final, el principal consejo es establezcan lo más que puedan una conversación real. Tienen al final, y eso es un excelente tip, tienen que sacar al reclutador de su rutina. No pierdan de vista que, como les digo, él está entrevistando todo el día para esta posición. Hace las mismas preguntas a todo el mundo y escucha exactamente muchas veces las mismas respuestas de todo el mundo. Alguien que lo empieza a descuadrar, a cambiar un poco su mecánica, hace que al final ya ponga totalmente otra intención y empiece a recordar ese candidato. Al final les pondremos un video que va a ilustrar todo lo que les estamos contando, lo entenderán perfecto, pero como tip para el speech básicamente. El primer tip básico es no repitan el CV ya lo tiene. Por eso los invito, entonces justo, no quiere que otra vez le repitan el CV, quiere más bien saber lo que no hay en el CV. Y si pueden, tomen la iniciativa, porque justo, y eso se los podemos decir, pues cuando al final pasas 10 horas de tu día en entrevista y en cada entrevista tomas la iniciativa y diriges la entrevista, es cansado, o sea, al final del día sí terminamos cansados también. Y gente que de repente llega y más bien casi que nos entrevista a nosotros, haciéndonos muchas preguntas, etcétera, nos cambia mucho al final la rutina que tenemos y hace que naturalmente los recordemos. Y para establecer una conversación real, lo que tienen que hacer es una estructura de storytelling, básicamente contar una historia. Todas las decisiones son válidas y en una entrevista por competencia, de hecho, al final no vamos a criticar tanto su decisión. Lo que vamos a criticar es el porqué de esa decisión, a qué los llevó y por qué la tomaron. Y ahí el storytelling se vuelve muy importante. Más que contarme al final que pues fui contador en tal empresa, no, me interesa mucho saber por qué dijiste esa empresa. Cuando te hicieron una oferta, ¿por qué dijiste sí? ¿Por qué te interesó esa empresa? ¿Y cuál era tu misión ahí? Porque de hecho eso al final poca gente lo sabe. Mucha gente sabe sus responsabilidades, pero poca gente al final realmente conoce su misión dentro de la empresa, ¿no? Si era justo seguir, hacer crecer la empresa, etcétera. Si hoy preguntan a mucha gente, por ejemplo, que trabaja en Amazon, ¿cuál es su misión tal cual? A lo mejor, pues, si no les saben contestar, les van a decir, pues cumplir mis metas. Sí, pero si preguntaban a Jeff Bezos hace unos años cuál era su misión, no era cumplir sus metas, de hecho era muy diferente. Era dar un servicio a una comunidad que no existía y que él veía que al final hacía falta. Y eso es muy importante porque nos permite ver justo cómo están pensando, cómo es su proceso de decisión. Y eso es muy, muy importante en una entrevista. Cuando hablan de sus responsabilidades y logros, lo vimos antes, ya están en su CV. Yo les diría en la entrevista es hablen de sus aprendizajes. Tenía que hacer eso, me fue así, ya sea bien o mal, pero sobre todo, ¿qué aprendí de eso al final? ¿Qué yo me quedo de eso? ¿Y por qué salí de esa empresa? ¿Por qué decidí irme? Y a lo mejor cómo esa empresa también contribuyó dentro de mi carrera laboral. Y me voy otra vez ya a la primera pregunta de ¿por qué entonces vuelvo a tomar decisión de ir a otra empresa?
O a lo mejor si tomé un año sabático, se vale. ¿Por qué tomé el año sabático? ¿Por qué fue mi decisión? ¿Cuál era mi objetivo con ese año sabático? ¿Era descansar o a lo mejor era reconectar con toda mi familia que no había visto en 10 años? Son cosas muy diferentes. ¿Qué aprendí de ahí? ¿No? Y al final, ¿por qué? Pues ya quiero trabajar de nuevo. Es muy diferente a, no, pues nada más tomé un año y no estuve, pero ya regresé. Entonces, tomen esa estructura de storytelling y pregunten mucho. Tienen todo el derecho de preguntar. De hecho, les diría que eso al final es el mayor vicio. Cuando uno va a entrevista, lo que espera es que le hagan preguntas. No, vamos a hablar, hagan preguntas. Yo he hecho, de hecho, entrevistas donde al final cuelgo y me río. Digo, pues casi me entrevisto a mí, pero está bien. Pregunten sobre la empresa, sobre su cultura empresarial, sobre la posición como tal, sobre el reto a mediano o largo plazo. Hoy me ofreces eso, pero en 3 años, ¿qué pasa? ¿A dónde voy a estar? ¿Qué oportunidades de crecimiento tengo? Etcétera. De hecho, después les vamos a dar un tip de cuál es la mejor pregunta que pueden hacer a un entrevistador. Y finalmente, pues como decimos desde el inicio, diferenciarse, ¿no? Adaptar su discurso justo según el puesto buscado, según el interlocutor también. Y ser sincero sobre sus procesos de toma de decisión, sobre por qué han hecho las cosas. Todos somos seres muy valiosos, entonces todos al final tenemos caminos diferentes, pero el camino es muy valioso. Sean positivos, entusiastas sobre eso, no se sientan menos para nada, al contrario. Y sean sinceros, todos tenemos debilidades. Y de hecho, yo lo peor que me pueden contestar en una entrevista es, no, no tengo debilidades. No, yo sí tengo varias, les puedo decir, pero creo que justo estar consciente de sus debilidades es un gran avance y al final, pues, justo demuestra autoconciencia y también ganas de mejorar. Ahora les vamos a dar un par de tips generales que nosotros pudimos como observar, ¿no? O sea, durante todas las entrevistas que nosotros hemos hecho, entrevista por competencias. Entonces, nosotros hoy en día les proponemos esta técnica. La verdad creo que es una muy buena técnica que ha dado buenos resultados. Es un ejemplo, o sea, no es la única, pero creo que está buena. Se llama Star Technique. Es situación, tarea, acción, resultados. Que eso les va a servir justamente a construir de una forma de storytelling, como luego les comentó antes, para que les quede lo más claro posible lo que están haciendo, o sea, los que les estuvieran haciendo en una de las posiciones donde estuvieron a un reclutador. Entonces, la situación en la cual se encontraban, la tarea que hicieron, literal, cuál era mi función justamente. También es muy válido la parte de acción. Por ejemplo, no sé, yo fui contador, tenía yo como a cargo las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, por ejemplo. En la acción, yo pues llevé a cargo eso, pero también llevé en paralelo un proyecto anexo de mejora o de optimización de costos, por ejemplo. Y el resultado, siempre cuando explican una posición donde estuvieron, explican lo que hicieron, tienen que dar números en tema de resultados, ¿no? Un resultado, claro, tenían una situación, puede ser también, de hecho, una situación no de fracaso, pero sino donde no funcionó, no pasa nada. Yo llevé a cabo este proyecto, no llegamos al resultado que esperábamos, pero ¿por qué? Y pudimos identificar por qué no llegaron y corregimos. Eso creo que es muy valioso. No tienen que tener miedo a hablar de una situación que no salió como ustedes esperaban o como la empresa esperaba, ¿no? Es recomendable prepararse ejemplos con anticipación, obvio, para estar más relajado. Creo que también eso es una clave muy importante. Si pueden anticipar y preparar muchos ejemplos, tener todo en mente, eso les va a ayudar a no estresarse, sí, perdón, al momento de llegar a estos puntos, porque como ya los prepararon, ya tienen todo claro, les va a salir mucho más fluido, articulado de hecho. Es importante tomar tu tiempo, tratar de elegir un ejemplo que represente tus principales fortalezas o la capacidad de aprendizaje. Es un poco lo que les comenté. Si una situación no salió bien, lo pueden explicar, porque ¿qué aprendieron de esta situación? Eso es importante, ¿no? ¿Qué aprendieron? O, por ejemplo, pueden explicar fortalezas, aunque fue
una situación donde no le salió bien. No sé, yo tenía un presupuesto, por ejemplo, de tanto, me pasé un poco de ese presupuesto, pero lo corregimos y lo adaptamos al otro semestre. Es un ejemplo básico, pero no tengan miedo de exponer situaciones donde estuvieron en dificultad y cómo reaccionaron, cómo salieron adelante. Exacto. Justo, ¿cómo hablar de eso, de esos fracasos? 3 cosas, muy fácil. 1, quédense tranquilo, no se estresen y escogen un verdadero fracaso. No pasa nada, de hecho, la pregunta es lo que queremos saber. Ahora, el tip es justo lo que les acabo de decir, Frank, básicamente, que es, escogen una situación donde algo fue un fracaso, pero no todo. Y ahí tienen ejemplos justo abajo. Al final se trata de definir la palabra fracaso, ¿no? Por ejemplo, les tomo el último ejemplo que a mi gusto es muy bueno. Cumplir mis objetivos con retraso o con recursos adicionales es un fracaso para mí. Al mismo tiempo le estoy diciendo que cumplí mis objetivos. No fallé en mis objetivos, lo único es que me costó un poco más. No lo anticipé, o justo tomo el segundo ejemplo, como gerente considero un fracaso el no anticipar situaciones. Al final no es que la situación fue un fracaso, iba a pasar, más bien es, me reprocho un poco el hecho de no haber anticipado eso. Entonces, busquen algo donde, una situación donde algo es un fracaso. Pónganlo como tal, definen ustedes qué es un fracaso para ustedes tal cual, si es sinónimo de no alcanzar mis objetivos o es simplemente un sinónimo de no haber podido ser el número 1. A lo mejor ese es mi fracaso, fui número 2, ok, eres número 2, tampoco está mal, o sea, al final está muy bien, pero justo definan la palabra fracaso y busquen un ejemplo donde algo salió mal. No tal cual el ejemplo donde no, pues hice eso y tuvieron que cerrar la empresa al día siguiente, básicamente. Y cuando hablamos de hobbies, y eso ya les va a contestar unas preguntas que vimos pasar que no contestamos, de justo, ¿los ponemos, no los ponemos? ¿Qué tanto es importante actividad extracurricular? Pues básicamente depende. Justo, yo les diría, perdón, pero ya me voy al final de la diapositiva, leer, viajar, etcétera, prohibido. Todos leemos, todos hemos viajado en algún momento, entonces en sí está bien. Pero si justo lo que hacen tiene relación con el trabajo para el cual están aplicando, ahí sí se puede volver muy importante. Retomo el ejemplo de liderazgo, pues justo fueron capitán de un equipo deportivo en la universidad. Eso habla de liderazgo. Tuvieron que liderar, de hecho, ese equipo, ¿no? Tienen un blog, pues si van a aplicar a posiciones de marketing o de comunicación, es algo excelente, de hecho se busca. Si tocan un instrumento, eso significa mucha precisión, mucha aplicación, mucha dedicación, mucho engagement, porque al final no se aprende a tocar un instrumento en 3 horas, son horas y horas y horas de trabajo y mucho rigor. Si me hablan de voluntariado, pues les voy a decir que al final refleja un reclutador generosidad, empatía con la gente, por eso de hecho les decía, nosotros que reclutamos, pues yo busco gente que haya hecho voluntariado, para que justo me asegure que tengan mínimo esa empatía hacia los demás. Fotografía, creatividad, paciencia, dedicación, yoga, calma, control, deportes extremos o deportes de resistencia para trabajos comerciales. Muy bueno. Gente que empuja sus límites, que es tenaz, que al final se entrega, que tiene mucha voluntad. O finalmente cualquier cosa inusual, y les voy a dar un ejemplo, a muchos seguramente les va a sacar una sonrisa como a mí me sacó, porque es tan excelente que claro que lo pones en tu CV. Un día un candidato me preguntó, lo mandé a una empresa francesa que seguramente muchos conocen, se llama L'Oréal, la empresa de pues, cosméticos, perfumes. ¿Y qué creen que hacía esa persona en su tiempo libre? Pues creaba cosméticos y perfumes. Me dijo, lo pongo en mi CV. Le dije, por favor, les va a encantar. Termino contratado, de hecho. Ya llegamos al punto que les menciono luego. ¿Cuál es al final la mejor pregunta para hacer a un entrevistador? Pues, ¿cuál ha sido su mejor momento en la empresa? Creo que esta pregunta resume muchas cosas muy positivas. Primero genera como, o sea, muestra que ustedes tienen interés en cómo está la vida del día a día en la empresa, ¿no? Entonces, un interés es primero en la empresa, en segundo, un interés es hacia esta persona en específico, y demuestra que ustedes tienen mucha curiosidad y mucho interés en la posición como tal. Entonces, demuestra interés en la empresa, en la posición y en la persona que tiene al frente de ustedes. Entonces, está
perfecto esta pregunta. Justamente, o sea, muestra que tienen ustedes a los valores de la empresa, valores del interlocutor y terminar con un sentimiento muy positivo. Exacto. Retomo una pregunta que pasó sobre el examen anterior, ¿por qué viajar es prohibido? No es que está prohibido en sí. Me explico. Se agrega valor justo, como estábamos explicando, si pónganlo. Si la posición justo va a ser una posición global, multicultural, sí pónganlo que viajen, porque justo a lo mejor tienen ya esa sensibilidad multicultural, etcétera. Pero en sí, si no agrega valor en sí, pues no, les diría no. Yo muchas veces leer es un hobby muy común básicamente y tengo mucha gente en entrevista que me dice, leo y digo, pues, sí, ok, pero no porque lees te voy a contratar más que otra persona que no me dijo que leía al final. Si ya me dices que justo tienes experiencia en voluntariado y has viajado a lo mejor justo a África a ayudar gente porque no aguantas que la gente esté en situación de pobreza y no tenga para sostenerse, bueno, entonces ahí sí me interesaste mucho, mucho más que si al final lees. Pero a lo mejor para una empresa de comunicación o periodismo, ahí sí es muy bueno leer, en efecto. Y finalmente, último punto es cuando les pregunten su motivación. Mucha gente nos dice que está interesada en un nuevo reto. Es algo que no los recomendamos, porque es muy ambiguo. Al final, ¿qué es un nuevo reto en sí? Puede ser literal cualquier cosa. A mí como reclutador no me dice nada. Ahí lo que les recomendamos es estructurar su respuesta de motivación en cuanto a ¿por qué me interesa tu empresa? ¿Por qué me interesa tu puesto? Y finalmente, y muy importante, ¿cómo este movimiento laboral contribuye a mi carrera egoístamente, a mí como talento, como candidato? ¿Por qué me interesas tú? ¿Qué te quiero sacar a ti? Y al final está bien, se vale. De hecho, por eso los van a contratar, porque prefiero a alguien que viene con la idea de sacarme algo, porque sé que se va a comprometer conmigo, a alguien me dice, no, pues estoy buscando algo nuevo. Sí, pero algo nuevo, ¿qué? Sí, al final de cuentas la persona tiene que entender, es un win-win, ¿no? O sea, entonces es muy válido ustedes explicar lo que están esperando de esta posición, lo que están esperando de incorporarse en esta empresa. Y de igual forma, la empresa sabe muy bien, el interlocutor sabe muy bien lo que puede sacar de su perfil de ustedes, ¿no? Entonces creo que debe ser un win-win y no tengan miedo de expresarlo. Y ya, finalmente, después de la entrevista, agradecimientos, obviamente, gracias por tu tiempo, gracias por recibirme. Pregunten cuál es el siguiente paso. No pasa nada. Hay gente de repente nos dice, es que me da cosa. No, no, pregunten. Si no les dicen, pregunten, oye, ya me hiciste venir. O sea, no le digan así, pero básicamente esa es la idea. Pero ya me hiciste venir, ya te di mi tiempo. Creo que al final merezco saber, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Ahora también es muy válido que les digan del otro lado, y de hecho es lo que les van a contestar 99% de las veces. Seguimos viendo candidatos, avisamos. Ok, ¿cuándo me avisan? Y a lo mejor preguntar, ok, ¿tienes un correo al cual yo te puedo escribir si no me avisaste? Y fijan una fecha de seguimiento. Ok, me dices que la próxima semana me dices algo. Va. Oye, yo sé que tienes muchas cosas, vas a ver mucha gente. Te propongo lo siguiente. Espero tus noticias, pero si no tengo noticias, en 2 semanas yo te echo una llamada para dar seguimiento. Es algo muy bueno. De hecho, lo que le están demostrando al entrevistador es que justo el día que van a trabajar con él y que tengan pendientes, pues no los van a dejar en el aire, van a fijar fecha y van a poner un next step para sus pendientes. Así que no duden en hacerlo. Muchas veces el reclutador no les va a dar un tiempo fijo porque al final él mismo no lo sabe, todavía está entrevistando y en sí depende más del jefe directo de la posición que del mismo, pero sí le pueden fijar mucha. Eso sí, yo de hecho es algo que cuando me lo hacen en sí lo aprecio mucho. Y finalmente el mejor consejo para terminar es justo, sean auténticos. Hay una pregunta que a mí a veces me hace ruido, la verdad, porque ¿por qué me da cosa? Que es cuando la gente me dice, ok, ¿y si soy yo y si no le gusto a la empresa? Sé que es difícil, sé que al final cuando buscamos trabajo lo que queremos es tener trabajo, pero si les hablo de pareja tal cual y les digo, oye, vamos a buscar tu próxima pareja y qué pasa si no le gustó, pues no pasa nada, entonces no pierdas tu tiempo. Igual es que no es la pareja para ti. Yo les quiero decir lo mismo, si son auténticos, si son ustedes mismos y si de ahí no hay match,
entre comillas, mejor. Entonces es que literal no es un lugar donde al final van a poder realmente ser profesionales completos, contentos. Más bien van a sacar un sueldo, realmente sí, pero mejor ya, hasta ahí. Cuando realmente sienten el match y seguramente son muchos escuchando, les ha de haber pasado a algunos de ustedes, cuando van a entrevista y realmente saben que es para ustedes, inclusive se siente, inclusive salen de la entrevista y dicen, me veo muy bien trabajando ahí. Y la verdad es que creo que voy a quedar. Y muchas veces quedan. Es porque justo el match se hace. Si no son auténticos, si no dan su verdadera cara, sí, el beneficio si lo quieren ver así y si me preguntan, sí, por un lado, sí es que pueden convencer más gente. Pero para mí el inconveniente es que al final lo convencieron con algo que no son. Y entonces se van a mentir a ustedes mismos al final para tener un buen trabajo. Y lo que busca mucha gente hoy, pues el primer step es sí tener un trabajo para tener un sueldo, pero luego es tener un trabajo donde realmente uno se construye y está feliz. Y creo que ahí la única solución que nos queda es ser auténtico en la entrevista, que nos conozcan como somos. Y pues, como dicen aquí, lo aprendí, al que le guste bien y al que no, pues bien, también habrá otros que sí les guste. Entonces, les queremos poner y primero agradecer por su tiempo y por la paciencia y por escucharnos. Y finalmente queremos poner un video, aquí tienen la liga, pero se los voy a poner directamente, que es un video, seguramente algunos lo conocen, es un video que se hizo por una empresa que han de conocer que se llama Heineken, que al final hizo un proceso de reclutamiento donde justo quería hablar de soft skill, no quería tener lo mismo de siempre. Pues les dejo el video, dura 2 minutos, es bastante corto y les agradezco de nuevo a todos su atención, su tiempo, su participación y luego ya pasamos a las preguntas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Adelante. What's your management style? Passionate. Passion. And what's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. Okay, give me one reason why I should hire you. Because sports is my passion. I'm really passionate about football. Really like a football. When you are looking for a job for an interview, Take a brush. You look good. You feel good. Hi. Hello. How are you? International. Okay, Reeves. Okay. And so you liked it when we were walking hand in hand? It made me feel comfortable, yes. Oh, interesting. We'll see what happens. Yeah, well, thank you very much for your time, I suppose. Okay. Thank you very much. Yeah. All right. Okay. Thank you. Okay, Mr. bye. Ross, have a very nice weekend. Thank you. Sorry, are you sure? I'm fine. I'll get a little water in a second. Okay, you say no? Stay like this. If we're talking about money, how much money do you think you would like to have for the position? Last time this happened was at a disco. The disco day? Fire and passion or cold and calculated? I would say cold and calculated because Wrong answer. fire and passion. Other people get infected by my enthusiasm. You think I'm getting infected right No. now? We need to go. Simon, Mr. Ross, Okay. please. Come on, we need to get going. Missing a hand here. Can you help us, please? Can you help us, please? There's a fire or something. We have a gap here, sir. You, take this one. Hold your weight back. Okay, he's okay. Okay.
What's your management style? Passionate. What's your biggest weakness? Being stubborn. Stubborn, I think. How are you? Muchísimas gracias, Laurent. Muchísimas gracias, Frank, por todos esos consejos muy interesantes que estoy segura servirán a todos nuestros jóvenes profesionistas o gente que pues, nos ha seguido toda esta tarde. Y ahorita voy a dejar la palabra a Malika Krutu, de la Delegación General de Quebec en México, que les va a platicar sobre las especificidades de las entrevistas para empresas quebequenses o para Quebec. Adelante, Malika. Muchas gracias, Delphine. Muchas gracias a Laurent y a Frank. La verdad, me hubiera encantado tener esta capacitación cuando salí de la universidad buscando trabajo. Era una fuente de información impresionante y me encantó el video. Creo que estoy apuntando así como unos trucos, ¿no? Entonces, gracias para los que siguen. Voy a tratar de ser breve porque ya vimos muchísimo contenido. Me voy a enfocar un poquito más sobre la parte de Quebec. Entonces, si hay gente que pues, de plano no tienen tanto interés, se pueden salir con toda la confianza. Ahorita, como le comentó Delphine, yo trabajo por la Delegación General de Quebec aquí en México y tal vez van a ver que nosotros salemos a hacer muchas convocatorias porque Quebec tiene una gran escasez de mano de obra. Entonces, ahorita les quiero dar unos tips, unos trucos para cómo realizar su entrevista lo más de la mejor forma que se puede. Un poquito, hoy por la tarde a las 12:30 tuvimos este espacio también para presentar cómo hacer el CV. Hay unas distinción entre Quebec y Francia o Quebec y en el resto de Europa, por ejemplo, que será muy pronto disponible en YouTube en el canal del Ministerio de Relaciones Exteriores de Quebec. Entonces, nos pueden seguir en la página de la delegación y ahí vamos a poner todas las ligas que se requiere. Creo que, Laurent, tu micrófono sigue abierto y se escucha un poquito de rebote. Muchas gracias. Ahorita voy a compartir la pantalla. Excelente. Espero que ahorita están viendo mi pantalla. Si no, Delphine, ¿me puedes interrumpir? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, ¿cómo hacer una entrevista exitosa para el público de las empresas de Quebec? Solamente un poquito de contexto, pues me imagino que todos saben a dónde está Quebec. Está ubicado en el país de Canadá. Quebec tenemos un poquito más de 8 millones de habitantes. El tema es que estamos viviendo en Quebec una gran escasez de mano de obra por la cantidad de gente que se está jubilando en el momento. Por 10 personas que se están jubilando, hay solamente 8 chicos que van a entrar en el mercado laboral. Entonces, queda este espacio de más o menos unos 20% de los puestos que se quedan sin personal, ¿no? Sin mano de obra. Entonces, Quebec está haciendo muchísimos esfuerzos de reclutamiento en América Latina como en todo el mundo. Entonces, incluso si nos están escuchando desde Francia o de otra parte del mundo, van a poder encontrar muchas oportunidades que promueve Quebec. Acabamos justo de terminar una convocatoria para el territorio de América Latina, para la gente que se postularon a Journée Québec América Latina. Solo les quiero recordar que las empresas tienen hasta el 25 de octubre para decidirse y terminar de analizar las candidaturas, porque tuvimos muchísimas buenas candidaturas, la verdad. Antes que pasamos a unos trucos de entrevista, solo les quería plantear cuáles son las normas de trabajo normales o básicas que van a encontrar en Quebec. Como van a ver, si son mexicanos, si han trabajado toda su vida aquí en México, es súper distinto. Empezando por el salario mínimo. El salario mínimo en México, como sabrán, es un monto dependiendo si están laborando en la parte norte del país o en la parte sur de la República.
pero nosotros no funciona así, no es un monto por días, es un monto calculado por hora, que son $13 canadienses, un poquito más de $13 canadienses por hora, y ya todas las horas trabajadas, que si son 8, 7, 6, se van sumando y ya se pagará en una quincena, ¿no? Entonces, el sistema de la quincena es lo mismo o bastante similar que aquí en México. También les quería decir que las horas extras, sé que aquí en México a veces puede ser muy complicado, las horas extras en Quebec, ¿cómo funciona? Es que una vez que ya han trabajado más de 40 horas por semana, porque la semana laboral normal es de 35 horas, ¿no? Cuando llegamos al 40 ya son muchas horas, entonces ya caben automático en la categoría de las horas extras y van a ser pagados 1.5% más por hora por estas horas trabajadas. Y no es como que un día para el otro tu jefe viene y dice, mira, necesito que te quedas hasta no sé qué hora de la noche para entregar tal proyecto. O sea, son cosas que se tienen que pedir en adelante y si no pueden trabajar estos días, pues claramente se puede entender. Nosotros en Quebec tenemos la costumbre de tener más una relación horizontal con nuestro jefe. Incluso yo conozco muchas empresas que tu jefe se puede sentar, bueno, en tiempos antes de la pandemia, al lado de ti, ¿no? Entonces, no es como que el jefe tiene la oficina bonita en la esquina con la vista. No, o sea, en Quebec realmente es mucho más relajado este ambiente laboral, es mucho más convivial, mucho más amigable. De hecho, para los que hablan francés, pues nosotros en Quebec tenemos el uso del tu, entonces del tú, muy rápido. O sea, nosotros puedes empezar, por ejemplo, tu entrevista con el usted y muchísimas personas te van a decir, usted no, me puedes decir tú. Entonces, usamos mucho el tu y la verdad, a mí siempre se me olvida o siempre me gusta esto porque se siente un ámbito mucho más, digamos, cálido, ¿no? A veces aquí en México o en países de América Latina he visto que no es así tanto. También les quiero decir que nosotros somos muy conscientes que hay una vida afuera del trabajo. El trabajo no es todo. De hecho, solamente para que estén conscientes, México ya saben que es parte de la organización de la OCDE y que México, de todos los países de esta organización, es sin sorpresa el país en donde más horas se trabaja a la semana. Entonces, estamos hablando de 43 horas normalmente en la semana aquí, mientras en Quebec, como les decía, es de 35 horas. Entonces, por ejemplo, si tienen una familia, si tienen, no siquiera necesitan una familia, o sea, si necesitan y quieren salir después del trabajo a hacer deporte, lo que sea, realmente es algo muy normal y muy bueno, que es lleno de salud, que tener una vida afuera del trabajo. Entonces, no lo olviden esto. Trabajar en Quebec es poner la vida en la vida profesional también. Ahora, rápidamente, las vacaciones, ¿cómo funciona? Pues aquí en México de ley son muy pocas, son unos 6 días, pero en Quebec, una vez que ya han trabajado un año en la misma empresa, van a tener 2 semanas de vacaciones y cuando van a trabajar 3 años consecutivamente en la misma empresa, van a ser 3 semanas. Incluso les quiero decir que Quebec y México tiene muchísimos feriados en común, ¿no? Entonces, Semana Santa, que para nosotros es Pascua. Entonces, obviamente no tenemos como unas un poquito más culturales, como el Día de la Madre, ¿no? Que aquí en México el 10 de mayo ya todo está cerrado, la gente está comiendo con su mamá. Nosotros no tenemos esto, pero para los festivos un poquito más grandes o globalmente reconocidos, los tenemos también y les quiero recordar el mapita que vimos al inicio. Quebec y México está muy, muy cerca en avión, son 5 horas de vuelo. Ya por fin abrieron las fronteras Canadá para los mexicanos y los turistas que ya tienen sus 2 vacunas
para el COVID. Tenemos una lista bien específica de vacunas que están aceptadas. La pueden ver en la página de la Embajada de Canadá, pero solo para decirles que si ya es posible, ya pueden visitar, ya pueden viajar. Entonces, si tienen un trabajo allá en Quebec, podrán regresar a México casi de fines de semana, si quieren aprovechar, por ejemplo, de Semana Santa aquí, ir a la playita con su familia. Entonces, esos son unos consejos que probablemente ya mis compañeros Laurent y Frank les platicaron, pero les quiero recordar unos tips muy rápidamente. Entonces, yo lo llamo la regla de los 3P, que es preparación, producción y la personalidad. Entonces, la preparación, como nos platicaron los chicos antes, realmente es todo. Entonces, tienen que sí o sí que investigar la empresa por la cual quieren ir. Igual la idea de hacer una lista de las empresas por la cual es una meta para ti trabajar. A mí me encantó este truco, la verdad. Así te alinea un poquito más sobre tu objetivo laboral. Después también tienen que ver o investigar o preguntar a un amigo cuáles son, por ejemplo, la reputación, las prestaciones, la vida laboral, porque como decimos varias veces, no es todo obtener el trabajo, o sea, es como una pareja, como una relación, hay match y hay a veces empresas que no es un buen match. Sí, también tuvieron muchísimas personas que entraron en el puesto y luego se fueron. Eso es un red flag muy importante que les quiero recordar que la salud mental es algo muy importante. Entonces, que cuidan mucho esto y que cuidan el ámbito en el cual van a trabajar. También es muy importante porque muchas veces les van a hacer, como lo vimos en el video, las mismas preguntas siempre, ¿no? ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa, ¿no? Y no en la otra. A mí me ha tocado muchas veces porque, pues como saben, Quebec está dentro de Canadá y la gente muchas veces caen en respuestas un poco cliché, tipo, me encanta el invierno y que Canadá es un gran país por esto y esto. La verdad, sí está muy padre, pero no me platica mucho de lo que tú sabes hacer y realmente qué puedes aportar a mi empresa. Entonces necesito saber por qué esta empresa y no por la otra. Entonces, en cada página de las empresas van a ver una sección que dice misión, valor o misiones, valores, y es muy importante pensar en esto. Por ejemplo, hay una empresa que estuvo en nuestra convocatoria que se llama Cookit, que son unas cajas que te vienen con todos los alimentos para que tú preparas una receta. Y realmente ellos tienen un programa muy importante de reciclaje y de recuperación de alimentos. Y si pasas una entrevista y no sabes que Cookit, por ejemplo, hace esto, pues perdiste una gran parte del plus value, ¿no? De los valores, de la misión de la empresa. Entonces, probablemente te vas a quedar afuera del puesto por no haber investigado lo suficiente. Entonces, también vale recordar por qué Quebec y no las otras provincias. Yo siempre en todas las ferias que participo, hay gente que sean estudiantes o gente que quieren laborar en Canadá, me dicen, oye, y la provincia de Ontario, ¿qué programa de inmigración tiene? La verdad es que no les podría contestar. Tienen que hacer sus verificaciones, tienen que acercarse a la Embajada de Canadá. Nosotros tenemos la suerte de tener una representación de Quebec desde ya más de 40 años aquí en México. La verdad, somos unos grandes socios y por eso que hacemos la promoción de que vengas a estudiar o trabajar o los dos ahí en Quebec. Entonces, nosotros queremos escuchar por qué Quebec y no las otras provincias, ¿no? Pueden decir, no sé, que les encanta el francés y seguramente les encanta el francés porque si no, no estarían en este foro. Luego, producción, eso es muy importante porque he notado que en muchos países de América Latina la gente suele a presentarse, ¿no? Como yo soy el licenciado, el maestro, yo estudié en tal escuela prestigiosa o lo que sea. Realmente para una empresa de Quebec no importa. O sea, puedes venir de cualquier contexto, puedes haber estudiado en cualquier escuela. Realmente a las empresas de Quebec queremos saber
ok, yo tengo este problema, tú con tu conocimiento, tu experiencia laboral, profesional, o por lo que hiciste en la carrera o en tus proyectos o en tu práctica profesional, ¿qué aprendiste en este contexto para apoyarme a resolver este problema? Eso si entendieron qué saben hacer para ayudar a mi empresa, van a ganarse muchísimos puntos con todas las empresas de Quebec realmente, ¿no? También hemos notado que los mexicanos y muchos latinos, y hay otra gente de otros países que nos escuchan, no saben venderse como profesionista. El tema no es de ser arrogante, pero es de ser, de dar una impresión de confianza. Yo soy un profesionista, estudié mi carrera en tal, tengo tantos años de experiencia o hice tal y tal práctica que eso me hace que yo soy segura de mí misma y me tengo que vender así, ¿no? Entonces, todo lo que son cualidades, que son hard skills o soft skills, como los platicó los chicos antes de mí, es súper válido recalcarlo en una entrevista. Después, ¿qué han hecho en su último trabajo? ¿No? Obviamente el reclutador va a tener su hoja de vida, su CV, pero ahí es el momento de brillar y de decir, mira, yo desarrollé un proyecto con tanto de presupuesto en tal y tal país, trabajé con esas nacionalidades y hemos llegado a la meta. Siempre en entrevistas, como lo dijo Laurent y Frank, hay que hablar de metas, hay que hablar de logros, porque realmente las preguntas de entrevistas son siempre las mismas. ¿Qué has hecho en tu último trabajo? ¿Qué estás bastante orgulloso? ¿Y qué son los logros? ¿No? Entonces tienen que venir ya preparado con este tipo de respuesta. Igual lo mismo, ¿cuáles son tus defectos? ¿No? Siempre nos van a preguntar lo mismo. Por ejemplo, yo, la verdad, no tengo una tan buena memoria, entonces mi calendario Outlook está lleno, o sea, que sea de cosas de ir al súper, de pagar la renta, de que dar tal webinar, de participar a tal conferencia, yo lo pongo siempre en mi calendario porque si no se me olvida, la vida va muy rápido. O a mí me gusta mucho también tener muchísimos post-it, entonces a lo mejor ustedes pueden ser un poco desorganizados, pero si se ponen ya metas o límites o herramientas para justo trabajar en esos defectos, eso es un gran plus. Por ejemplo, si no son puntuales, porque ser puntual en Quebec es algo casi religioso. Tienen que ser puntuales, somos 10 minutos antes de la entrevista, tienen que estar en el edificio. Entonces, a lo mejor si no es lo suyo, no sé, pongan su alarma 10 minutos antes o adelantan el horario para que lleguen a la hora indicada, ¿no? Luego, último, y tal vez para mí lo más importante es la personalidad, ¿no? ¿Cuáles son tus fortalezas? Yo quiero saber por qué eras muy bueno en tu antiguo trabajo. ¿Eres flexible, adaptable, tienes liderazgo? Esas categorías de personalidades, digamos, es muy importante que justo lo subrayan en su entrevista. Entonces, piensa un poquito, hay que hacer un poquito de reflexión sobre uno mismo para intentar de pensar qué hace que yo soy muy bueno, ¿no? Y esto lo tienen que presentar, obviamente, como le dije, humildemente en su entrevista. Ahora, la slide anterior no les dije, pero era todo lo que es verbal, ¿no? Hay todo en lo verbal, pero no es todo, o sea, también uno se tiene que presentar. Obviamente, pues antes de la pandemia teníamos entrevistas ya presencial, ahorita es un poquito más complicado, pero también hay reglas básicas que les quiero todavía como recalcar, aunque los chicos antes de mí lo platicaron muy, muy bien. Entonces, primero que nada, la confianza, ¿no? Aunque están tal vez, tienen muchísimo miedo porque es una entrevista por su trabajo de sueño. Anécdota, cuando yo pasé la entrevista para el puesto que tengo ahorita, yo estaba terrorizada, casi estaba así
temblando, pero traté de hacer mi mejor esfuerzo, respiré, me pensé en clases de yoga para ayudarme a respirar, a relajarme un buen, para quedar en el puesto, ¿no? Es todo como le dicen en inglés, fake it till you make it. Entonces, si ustedes ya proyectan confianza, eso es un excelente plus para ustedes. La postura también, yo soy muy mala, siempre estoy así, estoy tratando de siempre pensar en estar derecha. Un truco, por ejemplo, sus codos, si los ponen un poquito más al exterior, así, ya su espalda va a hacer que van a ser mucho más rectos. Entonces, la postura que estemos virtualmente o presencialmente es algo muy importante que pensar. Igual que la forma de caminar, ¿no? Todo va esto con la confianza, igual dar la mano, o sea, no hay nada más incómodo que una persona que no sabe dar la mano o que te aprieta demasiado la mano o que no sé. Entonces suena un poco chistoso, pero hay que practicar a darse la mano con su mamá, con su pareja, con sus amigos, para solamente agregar este plus de confianza en sí mismo. También en Quebec es muy, muy importante que la gente miren a los ojos de los demás. Lo digo porque he notado que los mexicanos y los latinos en general suelen siempre mirar abajo o también a veces no mirar a la buena persona. Cuando vas a tener una entrevista, muchas veces vas a estar enfrente de 3, 4 personas, dependiendo del tipo de la empresa. Y a veces tenemos el mal reflejo de mirar al hombre, ¿no? Tú no sabes si una mujer es la CEO de esta empresa. Bueno, lo deberás de saber si hiciste tu investigación de la empresa, pero es muy importante no caer en ideas prehechas y que justo mirar igualmente lo más que se pueda a todas las personas que están ahí en la mesa, porque si todas las personas les pidieron de estar en esta mesa para participar a tu entrevista, es que todos tienen un puesto muy importante y que tú vas a tener que relacionarte con esas personas. Entonces, lo más sencillo es de dividir lo más que se puede la mirada. También un truco básico que la verdad aprendí demasiado tarde en mi carrera profesional, pero es de escribir las preguntas. Nos ha pasado 1000 veces que te hacen así preguntas enormes de 15 minutos casi con 3, 4 párrafos y te olvidas por el estrés, por 1000 cosas, te olvidas de unas partes de la pregunta. Entonces es muy importante que toman un pedacito de papel y apuntan la pregunta. Les pueden pedir que repitan la pregunta. No hay nada malo en esto y justo los reclutadores se van a dar cuenta que realmente ustedes cuidan los detalles porque justo no quieren dejar elementos afuera. Luego, vestirse apropiado. Me encantó el truco que nos dieron antes de echar un ojito el día antes de la entrevista, si puedan ver cómo se viste la gente, porque sí, depende mucho, ¿no? Hay lugares que sabemos cómo vestirnos, en bancos es mucho más formal, por ejemplo, que en Google, como mencionaron Frank y Laura. Cuidado también con las manías. Hay gente que siempre hacen esto con su pierna abajo de la mesa. Eso es un símbolo de estrés, o se mueven el dedo o se juegan con su cabello. Si tienen este tipo de cosas, yo les recomiendo cruzan las manitas y ya, así no van a poder moverse tanto en su silla y ya van a aparecer otra vez con mucha confianza. Les dije, pero les quiero recalcar, en Quebec somos extremadamente puntual. Es muy, muy importante. En la Ciudad de México y en México en general, el tráfico a veces se puede complicar muchísimo. Por cualquier cosa, salgan tiempo antes, media hora antes, 45 minutos antes. Si tienen un problema con el tráfico, porque puede pasar 1000 cosas, un temblor, por ejemplo, un apagón, lo que sea, mandan un correo o contáctense también con los reclutadores para no perder su oportunidad. Y finalmente, esto aplica para el virtual. El virtual también es muy importante. Los reclutadores van a ver atrás de usted qué hay. Yo puse un fondo de Quebec porque atrás de mí, pues, no quiero que la gente vean. Por ejemplo, a mí me ha tocado
de ver y que igual reclutados me dijeron que había trastes de días y días acumulados atrás de ellos, había botellas de alcohol, o sea, tienen que pensar que la entrevista, aunque no estamos presencialmente, cuenta mucho y eso va a hablar mucho de ustedes. Y por lo final, hablando de puntualidad, es muy importante que sí les van a decir, tu entrevista va a ser en Google Meet, en Zoom, lo que sea. Por favor, que prueban las plataformas antes, porque siempre nos pasa un problema el mero día de la entrevista, se nos va el internet, pasa algo. Entonces es muy importante que justo no hagan esperar el reclutador, porque como dijeron Laurent y Frank, los reclutadores tienen muchísimo trabajo y van a pasar poco tiempo leyendo un CV e incluso haciendo entrevistas, entonces no van a esperar media hora que se conecten. Entonces, de mi parte, ya hablé mucho, ya son pasadas las 5. Les dejamos unas buenas ligas para que se pongan en contacto con nosotros. Tenemos Twitter, tenemos Facebook. Nos pueden escribir también a QC por quebec.mexico@mri.gov.qc.ca. Y ahorita vamos a tomar más tiempo para sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Malika, por todos esos consejos adicionales específicos a Quebec y pues que muchos también pues se aplican obviamente para empresas francesas u otras acá en México.